anunció que las 2 licitaciones de contratos petroleros y la subasta para buscar socios para Pemex fueron pospuestas hasta el 14 de febrero. Estos concursos originalmente se iban a realizar entre septiembre y octubre próximos. Para hablar de este tema me acompañan Isaid Mera, Daniela Loredo y Axel Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Pues como ven, al final de cuentas, pues se cumplió la profecía de alguna forma. La intención que tenía el gobierno de Andrés Manuel de detener o frenar un poco esto se conjuntó, creo yo, con una serie de factores técnicos que, bueno, estas rondas pues no generaban interés. Dani, ¿nos puedes contar un poco sobre las características que tenían estas rondas que bueno, al final se aplazaron? Pues como bien lo comentas, ayer la CNH tomó esta decisión de aplazar estas licitaciones de la ronda 3.2, la 3.3 y los farm outs. La 3.2 contemplaba 37 áreas contractuales en las cuencas del sureste, en las cuencas de Tampico, Misantla y también en Burgos. La 3.3 es la que se enfocaba en shale gas, directamente en el estado de Tamaulipas, al norte del estado de Tamaulipas, 9 bloques, y contemplaba también 7 bloques de asociaciones con petróleos mexicanos que también fueron pospuestos, ¿no? Total, 53 áreas que fueron aplazadas 2 meses y medio hasta febrero próximo. A Andrés Manuel le gusta el béisbol y yo creo que esto fue como si se iba a jugar un partido de béisbol, llegó a la cancha y no se presentó el rival, es decir, obtuvo un triunfo sin siquiera tener que pelear por él, ¿no? Él había dicho que quería que se retrasaran las licitaciones en la campaña para revisar los contratos, para revisar que todo estuviera en orden. Ya había dicho que habían revisado algunos y que no habían encontrado actos de corrupción, incluso en algún momento hablaron bien de estos procesos de licitación, pero sí había pedido que no hubiera en el periodo de transición más licitaciones para que ellos tomaran el control. Entonces, pues me parece que si bien el argumento de la Secretaría de Energía es que se necesitaba más tiempo para que las empresas participantes pudieran evaluar los bloques a concurso, pues en realidad más bien me parece que es un guiño al nuevo gobierno de nos pediste que no se tocara nada, pues no se va a tocar nada, lo cual también contrasta con la política que venía de meses anteriores que platicábamos aquí en esta mesa de que le estaban dando mucha velocidad a las licitaciones como para no dejar mucho para lo que venía, ¿no? Bueno, aquí me gustaría también resaltar la situación de las empresas, ¿no? Hay que ver también del otro lado de la moneda, qué es lo que estaban viendo. Y ya lo hemos reportado en diversas publicaciones aquí en el periódico El Financiero. Las empresas están viendo un tema de cautela, ¿no? Les están metiendo a revisión los contratos, dicen, bueno, ¿para qué me voy a una licitación donde realmente al final de cuentas el contrato que pueda yo firmar al final se va a someter a revisión y no vamos a tener un contrato fiel o a lo mejor no lo cambian? Segundo, y tú lo mencionabas muy bien, Atza, el tema también técnico. Estamos hablando de campos de gas, ¿ok? Estos requieren mayores inversiones porque no tenemos la infraestructura en México para la explotación de los mismos. Estamos hablando del fracking. Hace unos momentos el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en una entrevista con Víctor Piz lo mencionaba. También la baja participación se debía a eso. Nada más para resaltarlo, en la ronda 3.2 había 12 empresas participando nada más para la precalificación, mientras que en la ronda 3.3 había solo una y era Pemex. O sea, nadie más le interesaba participar en las mismas. Entonces, hay que verlo también como un tema técnico, no nada más un tema político, porque todo lo envolvió al final de cuentas. Y creo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos también abrió la puerta a decir, bueno, el nuevo gobierno quiere revisar contratos, vamos a revisarlos, pero también las empresas dicen, bueno, si no hay nada seguro y también no voy a meter mi inversión en campos donde se requieren inversiones más fuertes, pues no le ven el lado del negocio. Claro. Además, es importante señalar, como bien lo comenta Isaid, el hecho de que haya coincidido con un tema político, yo no diría tanto que perdió como por default, sino es un problema más técnico también de las propias licitaciones que necesitaban un tiempo. Si lo comparamos con la ronda 2.2, que es casi lo equivalente a lo que se iba a licitar en la 3.2, en este periodo, se contempló un plazo de 11 meses para que se llevara a cabo esta licitación. Y aquí el tiempo que se estaba contemplando era de 8 meses, y siendo que se estaban evaluando, puesto a consideración, 37 bloques. Creo que sí es prudente y hasta cierto punto no tendría que sorprendernos esta decisión, porque realmente las empresas, para evaluar tantas áreas, efectivamente necesitan más tiempo. Pero digamos que a través o a razón de
estos temas técnicos que mencionas, el tiempo lo que mencionabas del tiempo, que creo que iba de la mano con esta parte de querer acelerar las licitaciones. Es decir, se le juntaron los factores y al final el virtual presidente electo obtiene algún triunfo. Es decir, por eso digo por default, porque pues sin jugarlo, es decir, claro, sí, porque se le conjugaron los factores por el tiempo, por la parte técnica, porque las mismas empresas, creo que lo que dice Axel tiene mucho sentido también. Las mismas empresas dicen, a ver, espérame tantito, vamos a esperar a que ya empiece la transición, a ver qué planes tienen ellos para este tema de las licitaciones petroleras, y luego entonces vemos cómo le entramos y a qué le entramos. Pero es decir, se le juntan todos los factores, y quizá un tema en el que se tendría que meter al debate público de decir, oiga, no, las licitaciones espérenla, pues ya ni siquiera lo va a tener que hacer, porque bueno, ya se aplazaron. Y digo, y Andrés Manuel me parece que actualmente no tiene, o no le sobran muchos, o no le faltan, mejor dicho, temas públicos, ¿no? Tiene un montón de temas en el ojo público, el fideicomiso, el aeropuerto, etcétera. Entonces creo que también obtiene un alivio por esta parte, ¿no? Este tema sí, y sin embargo, digo, a mí lo que me llama la atención es la forma, o sea, cómo la Comisión Nacional de Hidrocarburos haya sido por influencia de las empresas o haya sido por recomendación del equipo de transición, un haya sido como haya sido, haya tomado esta decisión. ¿No creen ustedes que debería la comisión hubiera sido un buen momento para que se impusiera o diera manotazo en la mesa y dijera, momento, las licitaciones siguen o el sector sigue? Yo creo que a lo mejor sí hubiera tenido los argumentos, pero si estamos viendo que desde la parte técnica, desde la parte de los tiempos que no daban, desde la parte de la participación de las empresas, pero en realidad creo que se quedó sin argumentos la CNH para decir, no, va a la licitación aunque haya presiones externas. Creo que pues, se quedó, repito, sin argumentos. Pero hay que tomar en cuenta, y porque también lo sucedió ayer, también la COFECE salió a poner prácticas o a proponer prácticas al nuevo gobierno. Igual la comisión, yo creo que este es con un afán del gobierno de transición de querer abrir la puerta y decir, bueno, ustedes van a ser un nuevo gobierno, son los nuevos los que van a administrar el país después, pues tienen que ir con las reglas del juego, ¿no? Entonces yo creo que también este afán de retrasarlo, yo no creo que sea de cierto modo, darle una victoria a Andrés Manuel, es de cierta manera darle la mano y decirle, bueno, tú ya vas a ser el presidente de México, pues vamos a tener que trabajar contigo juntos. O sea, y además proponer para que haya un ámbito de competencia claro. Además, perdóname, Axel, el mismo maestro Cepeda lo aclaró también en la entrevista y fue muy puntual al decir que no se van a cancelar, no es un diferimiento a largo plazo, es solamente removerlo 2 meses como tal vez se había hecho en una anterior licitación. O sea, no podemos decir que pueda ser como una estrategia, una forma elegante de empezar a romper el ritmo que llevaban las licitaciones. Es simplemente acompañar a la nueva administración, como bien lo comentas, y eso también es algo que es válido y que es bueno aceptar que pues en algún momento necesitas espacio y a recibir de una manera elegante a la nueva administración. Y ojo, reitero, las empresas ya preveían esto, o sea, desde marzo en sus conference call de empresas extranjeras y nacionales decían, pues vamos a ver qué pasa. Llegó Andrés Manuel a la presidencia y dijeron, bueno, pues ahora vamos a ver cómo todo camina, ¿no? Y al final de cuentas, ellos ya preveían que, aún terminando las 2 licitaciones que fueron las que se aplazaron, ellos decían, ya no queremos que vaya a haber más licitaciones hasta que el gobierno diga, bueno, vamos a seguir avanzando, pero eso podía tomar 2, 3 años. Eso ya lo veían. O sea, el escenario que hoy estamos viendo es algo que las empresas no les genera ruido, simplemente era algo que ya estaban viendo. Y creo que de estas licitaciones aplazadas, yo destacaría la parte de los socios de Pemex. ¿Por qué? Porque en el plan del próximo gobierno, pues Pemex va a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque quieren aumentar la producción petrolera. Fortalecerlo, han dicho. Fortalecer, ¿no? Sí. a Pemex. Pemex me parece que es una empresa, o debería ser una empresa emblemática en el próximo gobierno, por toda la carga histórica que tiene, por supuesto, Pemex en los gobiernos de izquierda o de tendencia de izquierda. Entonces creo que esta licitación de buscar los socios me parece importante por la empresa, pero también porque creo que algo que sí no sabemos o no ha dejado claro el próximo gobierno es esta parte de las farm outs, que es las asociaciones con Pemex, si van a continuar o si van a buscar invertir a Pemex de tal manera que Pemex se quede con estos campos para que Pemex los explore, los explote. Me parece que esa es la parte que no ha quedado totalmente clara de los planes del próximo gobierno. Claro, y saben que hay que recordar algo también. La política energética del país sigue en manos de la Secretaría de Energía, pese a quien le pese, así estuvo estructurada la reforma energética.
Y hay que recordar también que esta recomendación de hacer este aplazamiento vino de la Secretaría de Energía, lo cual sí da un atisbo de que pudo haber sido también un movimiento político, ¿no? Yo quiero que dejar en claro, y qué bueno que lo retomó Isaid, si yo siento que Pemex va a ser un eje importante del nuevo gobierno, porque muchos de los planes y estrategias que tienen, como la autosuficiencia alimentaria, el poder producir gasolinas baratas, todo va a ir girar en torno a Pemex. Entonces, con rondas o sin rondas, Andrés Manuel sabe que el sector energético de ahí depende mucho de lo que él dice, quiere ser un buen presidente. De ahí dependerá. Además hay que recordar que la 3.3, que debió de haber sido la que, no sé, tal vez conquistar a más expertos, pues no trajo la atención suficiente, ¿no? Tal vez el hecho de haber escogido Burgos en lugar de Tampico, Misantla, donde tenemos mayor cantidad de recursos de lutitas, hubiera sido más atractivo para las empresas invertir. Entonces creo que el hecho de que la hayan aplazado era para evitar ¿cómo te podría explicar? Un fracaso cantado desde hace mucho tiempo, que veníamos viendo que solamente Pemex era la única empresa que había mostrado interés. Y en adelante yo veo 2 puntos. Uno, en el tema de Pemex, conocer, digo, ya se han adelantado algunos nombramientos, pero el de Pemex falta. Si va a ser otra vez un nombramiento político o lo que muchos expertos recomiendan y que hemos también hablado en esta mesa y que desde aquí hemos hecho el llamado de que se nombre a alguien más con un perfil empresarial, que se maneje a Pemex como una empresa, como debería manejarse, y no tanto como un premio político o como una posición política para después brincar a otro lado, sino que sea una posición, un perfil empresarial que pueda sacar adelante la empresa. Y segundo, en las licitaciones en adelante, veremos si con este plan de obtener mayores recursos a través de distintas formas, como el combate a la corrupción, bajar los sueldos, a lo mejor no lo descartaría buscar mayor rentabilidad para el Estado a través de las licitaciones, lo cual en algún momento en las primeras licitaciones, recordarán, generó poco interés, porque las empresas decían es que las utilidades que ofrecen las licitaciones no son tan atractivas. Se hicieron algunos cambios y ya eran más atractivos, lo cual atrajo más empresas, pero habrá que ver si el nuevo gobierno dice, no, yo quiero mayor utilidad porque necesito recursos para mis planes, ¿no? Claro, sin duda, para el siguiente gobierno Pemex va a ser